Acompáñame y te enseño a hacer esta pulsera arcoíris con hexágonos de Miyuki. Soy Laura Miyuki y te doy la bienvenida a mi canal. Te animo a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Espero que te guste. Alright. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en los 7 colores del arco iris y en dorado, hilo para Miyuki, aguja para Miyuki, anillas abiertas muy finas que puedan pasar por las delicas, cierre para la pulsera, alicates, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenemos todo, comenzamos. Enhebramos 40 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas doradas. Las pasamos hacia el lado izquierdo y dejamos en este lado más corto unos 8 o 10 centímetros. Pasamos la aguja a través de la primera delica. Tiramos del hilo y ahora de arriba hacia abajo por la segunda. Enfilamos otra delica dorada y pasamos la aguja de arriba hacia abajo a través de la segunda que hemos puesto. De abajo hacia arriba por la última, tiramos. De arriba hacia abajo por la penúltima, la del medio. Y de abajo hacia arriba por la última. Tiramos un poquito. Y así nos tiene que quedar. Comenzamos la segunda vuelta haciendo un aumento. Para eso ponemos una delica de color dorado y otra azul. Y pasamos la aguja por el hilo que tenemos aquí entre medias de estas dos delicas últimas de la vuelta anterior. Lo pasamos por debajo. Tiramos. Y ahora de abajo hacia arriba por la azul. Y ajustamos un poquito. Añadimos otra delica azul. Y hacemos lo mismo, de atrás hacia adelante, por este hilo, y hacia arriba por la azul otra vez. Terminamos esta vuelta haciendo un aumento en el lado izquierdo. Para eso tenemos que poner una delica de color dorado y pasar la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de estas dos delicas, la dorada y la azul. Y ahora volvemos a pasar otra vez la aguja hacia arriba por la dorada. Y tiramos un poco. Así se nos queda el final de esta vuelta. Giramos y hacemos lo mismo que antes, un aumento para el lado derecho, con una delica de color dorado y otra azul. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante y hacia arriba por la azul.
Ponemos otra azul. Y una tercera azul también. Acabamos la vuelta con un aumento de una dorada. Pasamos igual que antes la aguja de atrás hacia adelante, entre medias de la dorada y la azul que acabamos de poner. Y hacia arriba por la dorada. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta con otro aumento, con una dorada y una azul. Y ahora ponemos otras 3 azules. La tercera azul. Y la cuarta. Y terminamos con el aumento de una dorada. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta con una disminución. Tenemos que pasar la aguja solo con el hilo a través de la segunda delica, la azul hacia abajo. La que tenemos justo debajo del azul a la izquierda, que también es azul. A la derecha por la dorada hacia arriba. Tiramos. Y salimos por la primera azul, que es la segunda delica que va después de la dorada. Hacia arriba. Y tiramos. Ya hemos hecho una disminución. Ahora ponemos una dorada y una azul. Dos azules más.
y terminamos con una dorada. Damos la vuelta y hacemos otra disminución igual que antes. Pasamos la aguja solamente con el hilo por la segunda delica, la azul, hacia abajo. Ahora la que tenemos justo debajo de la que hemos bajado, a la izquierda. A la derecha, hacia arriba, por la azul. Y por la azul que tenemos justo arriba, que es la segunda delica por donde hemos empezado. Tiramos del hilo y ahora ponemos una dorada y una azul. Una azul, una azul, y terminamos con una dorada. Giramos y hacemos una última disminución. Ahora ponemos dos doradas y terminamos con una dorada. Ahora pasamos la aguja solamente con el hilo por la que tenemos a la derecha, la dorada de en medio, hacia abajo. Y ahora vamos pasando la aguja a través de las delicas que tenemos azules en este borde. Tenemos que bajar a través de 5 delicas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos a la que tenemos a la derecha y subimos. 1, 2, 3, 4 y sacamos la aguja por aquí, antes de llegar a la dorada, después de la última azul, y cortamos con cuidado el hilo a ras. Hemos sacado la aguja por aquí y ya cortamos con cuidado el hilo a ras. Recordamos
Pasamos la aguja a través de la segunda, después bajamos 1, 2, 3, 4, 5, vamos hacia la derecha y subimos 1, 2, 3 y 4. Y aquí ya cortamos el hilo con cuidado. Enhebramos el hilo más corto y rematamos de la misma manera. Pasamos la aguja a través de la segunda que tenemos aquí, hacia abajo, y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos la aguja por 1, 2, 3, 4 y 5, sacamos por aquí la aguja, vamos hacia la derecha y subimos primero por esta, 1, 2, 3, 4 y salimos después de esta última y cortamos el hilo con cuidado a ras. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el resto de los colores. Yo voy a poner dos de cada color siguiendo esta secuencia. Comienzo con el morado, después con el azul índigo, celeste, verde, amarillo, naranja y rojo. Y luego comenzamos otra vez por el morado, índigo, azul celeste, verde, amarillo, naranja y rojo. Y si necesitamos añadir más, seguimos esta misma secuencia, por si necesitamos que nuestra pulsera sea más larga. Vamos uniendo los hexágonos poniendo la anilla abierta en esta délica que tenemos aquí de vértice y en la que tenemos de vértice en el hexágono que viene a continuación, aquí y aquí, y la cerramos. Este hexágono lo vamos a unir al siguiente, que es el azul celeste, y vamos haciendo lo mismo con todas. Al final me quedaba un poco larga la pulsera y he puesto, en vez de 14 hexágonos, he puesto 13. El último, que era el rojo, que iría después de este naranja, pues no lo he puesto. Después, para el cierre, ponemos una anilla, otra anilla y el cierre de mosquetón o el cierre que tengáis. Y en el otro lado he puesto 3 anillas. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.